Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el comienzo de la clase número 3 del taller itinerante literario que estamos llevando adelante. Bueno, bien, esta clase se llama La intimidad y el espectáculo y va a ser continuada en la clase número 4 que va a ser la semana próxima. Venimos de modos de ver, ¿sí? Trabajamos con Berger y la idea ahora es de trabajar justamente otro modo de ver y direccionar la mirada hacia nuestro interior, hacia aquello que vamos a llamar la intimidad. ¿Sí? Es una especie de viaje hacia la construcción de nuestra subjetividad, la construcción de nuestro yo, tanto, bueno, fundamentalmente nuestro yo narrador, nuestro yo poético, que es justamente lo que estamos intentando hacer. Construirlo a partir de talleres, de lecturas, de críticas, ¿sí? Es una constante búsqueda y bueno, como ustedes ya habrán hecho, el primer ítem era la lectura del poema, el fragmento del poema El canto a mí mismo, que es un apartado dentro de un libro que es llamado Hojas de hierba de Walt Whitman, ¿sí? Bueno, es difícil cuando trabajamos un clásico darle demasiada teoría porque en realidad es un texto tan importante que ustedes seguramente con su lectura lo habrán notado. Habla por sí mismo. Y por supuesto que es tan complejo y tan cargado de elementos, de conceptos, tanto filosóficamente y también como formales. Es muy difícil solamente hacer una lectura y en una clase. Ahora nosotros vamos a hacer un acercamiento, una aproximación y la sola lectura los va a llevar a, bueno, espero que a lo mismo que me ha pasado a mí cuando lo leí y lo sigo leyendo, ¿no? Que es una especie como de motivación es muy fuerte, ¿sí? Cada vez que lo leo, porque es un texto que va directamente al impacto. ¿Mm? Eh, bueno, después ustedes me comentarán qué sienten cada vez que lo leen o que han sentido. Bueno, ¿por qué hacer la lectura de Whitman? Nosotros pasamos ahora a poesía y, y como les decía recién, la idea es direccionar la mirada hacia nosotros mismos, como abiertamente lo hace Whitman en la escritura de este fragmento. Hojas de hierba, para que tengan una aproximación a aquellos que no lo saben, es su único trabajo en poesía. Él trabajó eh, durante 37 años, desde su publicación en 1855 hasta el día de su muerte, en 1892. Es el año de su muerte, es el año en su última versión de Hojas de Hierba. Fue corrigiendo y trabajando el mismo libro de poesía. Así que tiene aproximadamente unos casi 400 poemas o partes. Y nosotros vamos a trabajar Canto a mí mismo, que es una especie de celebración de la subjetividad de Walt Whitman, titulado y él mismo nombrado, pero que no se centra solamente en su persona, sino también, como hemos visto, en la relación de la mirada del otro, en la relación con el otro, en todo aquello que es el otro, la otra persona, un nosotros y también el mundo y la naturaleza que lo rodea. Así también con su relación con Dios. Después vamos a ver algo acerca de la religión y cómo es que lo encara. Eh, es un libro, como les decía, que es un canon occidental. Harold Bloom, que es un crítico también anglosajón, contemporáneo nuestro, eh, bueno, lo tiene como justamente uno de los fundamentales escritores de toda la literatura occidental, incluido en la lista con Shakespeare, Kafka, Beckett, Borges, Neruda y otros que están en la lista. Hay un libro que yo les menciono en la guía que se llama El Canon Occidental y ahí desarrolla unos 20 y pico de autores que para él son el canon fundamental de cualquiera que estudie o le guste la literatura. Em, bueno, lo que decía Harold Bloom es que es justamente
un poeta insoslayable. Hay que leerlo y hay que en algún momento de la vida pasar justamente por su conocimiento. Y entregarse un poco a la lectura. Es un... eh, ahora yo en la guía de lectura les puse unas... Vamos a ir repasando unos tópicos de sus recursos, con el solo hecho de que tengan algún parámetro para la hora del análisis. La idea es que directamente se centren en la lectura y después pasen a la consigna, motivados por la propia lectura de Whitman, que, como les decía, habla por sí sola. ¿Sí? Yo ahora voy a ir viendo algunas cosas de sus recursos. Una de las cuestiones es el verso libre y su originalidad. Van a tener en la guía de lectura un poco más desarrollado cada uno de estos ítems. Se dice que inaugura, aunque no es el primero que lo hace, pero que sí es la voz más fuerte o el representante más importante del verso libre. El verso libre es un verso que está muy cercano a la prosa poética o a lo que es la prosa en general. ¿Por qué? Porque escapa de lo que es la métrica y la rima tradicional que estuvo prácticamente hasta la mitad del siglo XIX, el siglo donde él vivió, como una de las únicas maneras de hacer poesía. El verso libre tiene que ver con la respiración misma de cada autor, tanto de él como cualquiera de nosotros. La forma de decir, cada uno tiene una manera de largar el aire, de largar las palabras, cantidad de métrica, la forma de acentuar. Todos tenemos una forma de hablar que también va cambiando. Y el verso libre apunta a que cada uno desarrolle esa respiración, esa forma de largar los versos. Y también que cada verso en sí tiene su respiración y tiene su métrica. Cada frase tiene una duración, pide por una duración. Esto es importante para Whitman y es uno de los que encabeza esta forma de escribir y lo hace en toda la escritura de Hojas de Hierba. Eso es bastante interesante para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, para Bloom van a ver que no solo es el verso libre su originalidad, sino que más bien los conceptos filosóficos y la manera en la cual los plasma en su texto lo que hace más original a este autor. En su época y también ahora, por supuesto. Eh, Tengo de un traductor de él eh, algo importante que tiene que ver con un recurso de él, que es esta idea de enumeración. Van a ver que a lo largo del poema se hace un encabalgamiento, se llaman en poesía, enumeraciones de imágenes que se suceden, que también se bifurcan, que se dividen, que se retoman más adelante. Esto es un trabajo muy interesante y que tiene también que ver con ese soltar la palabra, ¿no? Que es lo que yo después voy a pedirles en la escritura. Soltarse en ese encabalgamiento, que una cosa lleve a la otra y, y bueno, vayan encontrando imagen tras imagen, pensamiento tras pensamiento, la sucesión de estas cosas. Después hay algo que es muy importante, que es la idea de la dualidad. Van a ver que conceptualmente Whitman se mantiene siempre en tensión o en esa línea de división entre los grandes, entre los grandes temas filosóficos y poéticos por excelencia. El tiempo, la naturaleza, el hombre y lo divino, ¿sí? Lo dionisíaco y lo apolíneo, lo tienen todo en la guía de lectura. Pero hagan hincapié en esa lectura y fíjense cómo es que se posiciona Whitman en esa dualidad. Si, ¿qué es lo que creen ustedes? Si es una persona que va para, va para un lado o para el otro, ¿sí? Hablando mal y pronto. ¿Cuál, ¿Cuál es la posición de Tom? Eso es bastante interesante. Otra de las eh, de los ítems que tenemos acá en la guía de lectura tiene que ver con la relación con lo divino.
Está mencionado Dios. Whitman es deísta, pero fíjense también en dónde es que se posiciona y en qué momentos opta por una posición y en qué momentos opta por otra dentro de la poesía. El propio Whitman dice que es un libro enteramente religioso, pero ya van a ver de qué manera lo es. Y después también tienen un ítem que tiene que ver con una poeta que se llama Gómez Lara, que bueno, dice algo que lo dice ella, pero lo dicen un montón. La pluralidad de voces que generó Whitman, el legado que dejó su poesía. Y es algo que el propio Whitman lo menciona. Es un escritor que menciona el futuro, que funciona justamente con la presencia de ese futuro. Todo el tiempo hay alusiones a un nosotros y a los futuros poetas, a las futuras personas que van a leer eso y van a interpretarlo. Eh, Inclusive como los lectores que van a realmente validar lo que realmente está haciendo. Hay como una idea de la figura del poeta profeta, que el tiempo le dio la razón y lo terminó siendo. Y rápidamente paso a la consigna de escritura. La consigna de escritura tiene que ver con la escritura de un poema en verso libre. Dice, cito, en el cual recorran todos los elementos posibles que encuentren adecuados para definirse como lo que son hoy en día. Aquellos recuerdos, imágenes, personas, sensaciones, una enumeración de hechos e impresiones que ustedes seleccionen de su vida y de la vida en general, ¿sí? Que los hayan marcado. Bueno, considerar también esta idea whitmaniana del que el yo se debate entre las dualidades. Hombre y Dios, cielo y tierra, inmortalidad y mortalidad, las van a tener ahí enumeradas. Pueden valerse de cosas materiales como fotos antiguas, recuerdos, elementos de la infancia. Van a ver que el poema de Whitman es una evocación a uno mismo, una celebración. Esta celebración no es una celebración naif, una celebración inocente. También hay angustia, también hay malos pesares, como en cualquier vida, ¿no? En la tragedia de la vida. Pero es una celebración de esa individualidad, porque está en función del otro. Eso es importante. Está en la función del contacto con el otro, la necesidad de el hombre en sociedad. Él tenía una visión positiva acerca de esto. Esa es un poco la atmósfera que deja su lectura y calculo que va a ser la atmósfera que los va a motivar. De todas maneras, ustedes pueden ser un poco más oscuros y no tan iluminados como Whitman, eso como ustedes quieran. Y bueno, como puntapié también, y para que no sea solamente la lectura de él, les dejo un poeta cubano muy conocido que se llama José Martí, y el comienzo de los versos sencillos de él, en donde también, por supuesto, está suyo como un parámetro para, para recorrer el sentido de la vida, básicamente, el sentido que él creía, y bueno, a partir de cómo también estaba construida su personalidad, las subjetividades. Recuerden esto entonces, nosotros, como individuos, diría Whitman, y también tomando una idea de Foucault, que es un pensador francés, estamos atravesados por un montón de poderes, de discursos, que son los que nos constituyen. Fíjense, piensen ustedes, ¿sí? Con pasión, en ese viaje interior que ustedes realicen. ¿Qué cosas del pasado, qué cosas del presente y qué cosas del futuro son las que los constituyen? Y bueno, pueden escribirlo en poesía y también pueden, si quieren, hacer una prosa. Pero la primera persona es fundamental, el yo soy, la celebración a la individualidad y aquellos que recurran a elementos sinceros y genuinos de su vida. Este es un viaje, una, una oportunidad para mirar el interior de cada uno de nosotros, ver cómo está compuesto
cómo se relaciona con la vida, con la naturaleza, con nuestro entorno y cómo se construye con él. Y bueno, sé que es una tarea difícil, pero es un lindo momento para escribir. Retazos, aunque sea de nuestra subjetividad. ¿Sí? Y lo retomamos la clase número 4 con la lectura de otro texto. Y lo seguiremos trabajando. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa que estoy. Mucha suerte.